CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra época de recuento de pares impares, donde revisamos algunas de las conversaciones, de las experiencias, de las notas, de los temas que tratamos durante la temporada y que nos han ayudado a llegar hasta aquí y a proyectar una nueva temporada. Una pregunta profunda es si uno pudiera sembrar en la creación, en el desarrollo de personas que aportaran a la vida, ¿cómo sembraría? Esa es la pregunta que nos hicimos en la siguiente nota, y es: ¿cuáles son esas habilidades, esos estímulos que permiten que los niños crezcan y se desplieguen como seres sociales y que aportan a la cohesión y al bienestar común? Es el tema de nuestra nota a continuación, la pregunta que se hizo Javier Albornoz. Dicen que los primeros 1000 días de un niño podrían definir lo que será en su vida. Por eso un cuidado permanente, acompañamiento y apoyo en estos casi 3 años de vida serán cruciales. El día de mañana son adultos que tienen mejores trabajos, que tienen mejores relaciones interpersonales. Cuando están en el colegio les va mejor, necesitan menos ayuda. O sea, lo que uno hace hoy con esa familia, con los niños pequeños, repercute a lo largo de la vida y es muchísimo más costo efectivo que intervenir en otras etapas. Esa etapa de la crianza requiere tener las habilidades parentales adecuadas para traspasarles durante la primera infancia, porque de eso dependerá el buen cuidado. Las habilidades parentales son todas las competencias que requiere un adulto para poder ejercer un buen cuidado respecto del niño o niña que tiene a su cargo. La evidencia, la teoría ha buscado definir algunos aspectos sobre los cuales las habilidades parentales son más relevantes. El modelo que más se usa es aquel que busca mirar las competencias que son reflexivas, las que se refieren al aprendizaje, las que son protectoras, y las que son reflexivas. Lograr un buen balance o equilibrio entre las habilidades parentales y el cuidado de los niños o niñas serán crucial para generar una buena base de la sociedad. Pero eso también requiere no solo de los padres, sino que también del entorno. Es muy importante mirar esto como en capas, ¿verdad? Que van una sobre la otra, pero que también se requieren. Por eso uno piensa en una mirada más sistémica, donde ponemos al niño o niña al centro, que requiere a sus padres, cuidadores, a las figuras vinculares, en su entorno primario, ¿verdad? Pero también a la familia nuclear, a hermanos, ¿verdad? También a la familia extensa, abuelos, tíos, primos, a su comunidad, a los vecinos. Porque es un círculo virtuoso. Si en comunidad se entrega el cuidado a un niño, luego será un adulto que se integre de mejor manera a la comunidad. Ese trabajo en redes es lo que han hecho desde hace 11 años en el programa Crecer Jugando de la Fundación Infancia Primero. Nació con el propósito de cambiar la trayectoria de desarrollo de niños y niñas, y con el paso de los años los resultados han sido claros, no solo con la infancia, también con los padres. Una experiencia que se la puedo recomendar a todas las personas, porque he visto cambios muy favorables en el José, que eso a futuro va a hacer que él sea un buen adulto. Yo me trato de dar por lo menos media hora al día de tener su espacio de juego, ya sea pintar, jugar, o en la cocina tratar de incorporarlo también. Que mi intención era venir con la Francisca acá, era para que ella se relacionara con otros niños, porque el otro año ella entra a prekinder. Y la verdad que le sirvió a ella y me sirvió muchísimo a mí también. O sea, todos los temas, los 10 temas que se trataron son los 10 temas muy interesantes. De cada tema aprende algo, saca una conclusión y la verdad que ha sido increíble. Totalmente recomendable. Se trata de un programa que las familias desarrollan en un periodo de 10 semanas en grupos donde se relacionan con otras decenas de familias una vez por semana. El juego siempre está en el centro. Así buscan fortalecer los vínculos entre padres e hijos, aumentando la frecuencia de interacción entre ellos, lo que con el tiempo mejora el desarrollo infantil y también las redes de apoyo. En esta década ya han generado resultados positivos muy concretos. Con la disminución del estrés parental, es decir, los papás que pasan y los cuidadores que pasan por el programa, disminuye el estrés asociado a la crianza, y eso es súper importante porque son cuidadores que están más disponibles y se asocia a menores tasas de maltrato.
Tenemos resultados también en las habilidades vinculares, en todas las habilidades parentales en realidad, vinculares, formativas, reflexivas. Los padres mejoran sus habilidades parentales y mejora el vínculo, que es lo más importante, entre el cuidador y ese niño, y eso hace que a la larga mejore el desarrollo infantil. Y también tenemos resultados en el corto plazo en desarrollo socioindividual de los niños. Yo como mamá me estoy formando cada día y trato de ser la mejor para que mi hijo sea un adulto bueno y así complementar. Si yo soy una, espero que sean 1000 las que se multipliquen y así 1.000.000 que se multiplique por todo el planeta para hacer una buena sociedad, para que vivir todo en conjunto de una forma sana. No hoy en día que es súper complicado. Este es un programa que se desarrolla a nivel local con varios municipios del país. También busca expandirse y poder llegar a más zonas. Ingresan más niños al sistema de protección especializada de los que nacen hoy día en Chile. Entonces tenemos ahí un deber como sociedad de pensar en cómo cuidamos a las personas que van a sostener nuestra sociedad el día de mañana. Y programas como esto permiten justamente eso, como habilitar a las personas que van a componer nuestra sociedad el día de mañana. Trabajar e invertir en programas que mejoran habilidades parentales no solo entrega resultados efectivos en la infancia y su círculo de cuidado y apoyo, también ha demostrado generar costo-beneficios para el Estado en su conjunto. Hace décadas que se ha ido acumulando evidencia acerca de la rentabilidad de invertir en programas de infancia temprana. Hay muchos estudios rigurosos que muestran efectos de largo plazo en reducción de criminalidad, aumento de ingresos, aumento de empleabilidad, terminar educación superior. Han mostrado ser sumamente eficientes y tener muy buenos retornos. Ahí es donde tenemos que invertir y tenemos bastante evidencia ya recogida de programas que funcionan y que nos podrían dar buenos resultados. En esa línea, el economista explica que es necesario también poner el foco en las infancias vulnerables. Hay evidencia muy fuerte de que algunos de estos programas son mucho más efectivos en niños más vulnerables. Entonces, si es que tú inviertes en programas de infancia temprana, lo que logras es que a los que más levanta son a los niños que están más mal, a los niños de familias más complicadas. Hace que igualen las condiciones en el mercado laboral, que generen una fuerza laboral más productiva, pero también más diversa y que haya más igualdad de oportunidades. Los niños y las niñas no se crían solos y si bien son responsabilidad principal de su papá, su mamá y su familia cercana, nosotros crecemos en sociedad, la gente se desarrolla en la sociedad. Como también se decía acá, los niños se crían en tribu y por lo tanto el que yo tenga muy protegidos mis niños en mi casa y en mi familia no significa que yo con eso puedo lograr todo el desarrollo que los niños requieren. Por lo tanto, el aporte de las redes comunitarias y de lo que significa en el fondo vivir en sociedad es algo fundamental para el desarrollo de las personas. No es solo mejorar la vida de los niños y sus familias, es mejorar el futuro de la sociedad. Invertir en la infancia de hoy es invertir en el mañana, porque serán ellos los que sostendrán la sociedad del futuro. A medida que la ciencia avanza, comprendemos mejor los distintos beneficios que tiene interactuar con mascotas y también comprendemos mejor cómo es el mundo o la mente de esos animales con los que compartimos la vida, ¿no? Pero las mascotas también pueden ayudarnos y darnos lecciones muy concretas para vivir mejor entre nosotros. Es por eso que es el tema que abordamos en la siguiente cápsula animada. ¿Has escuchado de los perrijos o los gatijos? Aunque hay quienes les suena exagerado o ridículo, lo cierto es que hoy las mascotas juegan un nuevo e importante rol en la vida de muchas personas. Y es que los beneficios de tenerlas son muchos. Además de ser una increíble compañía, un estudio publicado en la revista Science demostró que cuando el cuidador de un perro lo mira a los ojos, los niveles de oxitocina, la hormona del amor, aumentan tanto en él como en la mascota. Esta conexión emocional nos permite entender que un vínculo no solo se construye con palabras, sino también con tiempo y expresiones de afecto. Y es ahí donde existe una invitación para la vida en comunidad. Si somos capaces de adaptarnos para cuidar un gato, ¿por qué no podríamos hacerlo para convivir con otro humano? Y es que nuestras mascotas incluso pueden impulsarnos a esto. Según un artículo publicado en la Escuela de Medicina de Harvard, tener una mascota nos podría ayudar a interactuar con otras personas, a crear amistades y desarrollar apoyo social. Así que recuerda, tu mascota también puede ser tu rompehielo para descubrir aquello que tienes en común con otro. Te entrega una dosis diaria de oxitocina y te enseña, con su incondicionalidad, cómo ejercitar el amor. Vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos con mucho más de Pares Impares, así que no se muevan de la compañía de CNN Chile.
Para que un tejido social funcione necesita que todos los hilos estén presentes y cumplan un rol, ¿no? Y una de las funciones críticas en esa estructura es la que cumplen los dirigentes sociales. Los dirigentes sociales nos permiten interactuar entre distintas instituciones, entre las personas y las autoridades, entre las personas y las empresas. Son un canal, un contacto, un puente que permite comunicar información relevante para que los conflictos se resuelvan antes, para anticipar demandas de parte de la ciudadanía y hacer más fértil el diálogo social. Decidimos hablar sobre el rol de los dirigentes junto a Mario Orellana, un dirigente histórico que además se ha dado cuenta de una falencia crítica, que es que los dirigentes muchas veces tienen voluntad, tienen ganas, ponen su tiempo, ponen su esfuerzo, pero no tienen formación. Por eso él creó una escuela de líderes y lideresas. Ahí les entrega herramientas para que estos diálogos no solo sean fructíferos, sino que también estén en una situación de mayor simetría. Profundizamos sobre el rol que cumplen justamente para alcanzar un mayor bienestar social. Como ustedes saben, en Pares Impares buscamos encontrar distintas voces que puedan desde su experiencia humana y personal y desde su experiencia más colectiva con otros, contarnos algunos aprendizajes, algunas rutas, algunas experiencias que nos ayuden a descubrir herramientas para construir una sociedad más amorosa y más unida, una sociedad que esté menos fragmentada, como es la nuestra, que por supuesto pueda darle una vuelta a la segregación con la que se ha construido nuestra propia sociedad a lo largo del país, en todos los territorios. Y hoy quisimos traer una voz de una persona que ha estado muy metida justamente en los territorios, dirigente social histórico. Mario Orellana es hoy director de la Escuela de Líderes y Lideresas Colabora, pero ha estado en tantos lugares distintos, en la fábrica de Renca. Nos hemos encontrado muchas veces en distintas iniciativas y por lo mismo estamos muy felices de tenerlo en Pares Impares. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno, qué regalo tener espacios de conversación que puedan pensar para adelante. Me encantó eso de espacios más amorosos. Está bien. Nosotros también creemos que es un regalo y es un regalo poder hablar contigo y con todos los que han podido estar acá sobre algo a lo que no le dedicamos mucho tiempo, que es qué hacemos, qué barreras, qué puentes tenemos que cruzar para que efectivamente podamos construir ese lugar. Porque construir un lugar amoroso requiere de muchas batallas y de muchas valentías. Es fácil hoy día pelear, pero no es tan fácil hoy día encontrarse en la cuestión humana con personas distintas. Sin embargo, tú has ejercitado mucho ese músculo a lo largo de tu vida y por eso quisiera partir con esa pregunta que es como, ¿cuáles crees tú que son las condiciones para que eso ocurra? En términos de la ciudad creo que está con demasiado estímulo que nos mantienen ocupados, que nos mantienen alertas, que nos mantienen en un estado de tensión. La ciudad y sus quehaceres, el mundo político, las necesidades, la urgencia, nos mantienen también en esas condiciones desde distintos puntos de vista. Entonces, es muy difícil en este minuto detenerse un poco y plantearse como, ¿es esto realmente tan urgente? ¿Es esto realmente tan importante o hay algo antes de esto? Yo creo que hay muchos instrumentos para eso, para establecer el valor de lo sencillo, pero no menos profundo, dijera Violeta Parra, ¿no? Creo que la conversación es un elemento que hay que recuperar. No el chateo, no conversar por WhatsApp, que está bien, en la modernidad de lo tecnológico es ágil, pero esta conversación en el bar, tomarse una pilsen con los amigos, comerse una tortita, un té, con la familia, que los adultos mayores conversen tejiendo, conversando de sus vacaciones, conversar, dijera Maturana, es un arte que lo estamos medio dejando de lado.
y lo estamos minimizando a algo como casi una pérdida de tiempo. Oye, vamos a juntar, no tengo tiempo para eso, ¿cómo se te ocurre? Hay cosas que hacer. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tanto es lo que hay que hacer? Hay que conversar. Y más aún creo que hay que conversar con afecto. Estamos dejando de querernos. Aún teniendo diferencias, creo que es posible que nos podamos querer, que podamos conversar, no solo con respeto, que es la madre, ¿cierto?, de un paraguas esencial, sino también con afecto, con decirnos nuestras diferencias, nuestros puntos de vista, no ir con la confrontación inicial, no es el insulto, la descalificación, el juicio. Está muy... Entonces, ¿qué aprendiste tú de eso, Mario? Porque todos fuimos antes un poco más... Todo explosivo. Un poco más enojones. O sea, el Mario que tú ves ahora, claro, es una evolución. Tengo 51 años, a los 30 años me hubiese invitado acá. Yo te diría, mañana mismo cerramos a la media con Velázquez, ponemos 4 neumáticos y exigimos la reivindicación. Eso habría hecho a los 30 años. Ahora diría, sí, vamos a cerrar, si es que no nos escuchan. Oye, Mario, de eso quisiera hablar un poco porque, claro, cuando uno es joven, uno tiene un impulso, un brío, ¿no? Me acordaba de una canción de Silvio Rodríguez, como si fuera 10 años más joven, uno tiene una forma descamisada de decir, como que necesita decir cada palabra desatando un temporal, eso decía Silvio Rodríguez. Y sin embargo, efectivamente, el tiempo, la experiencia, el dolor, la pena del desencuentro, la pena de la pelea, te va puliendo para darle menor valor a eso de lo que uno tiene que decir, y darle mayor valor a esto de poder encontrar un lugar común entre tú y yo. Sin embargo, ¿tú crees que ese aprendizaje tuyo se lo has podido transmitir, no sé, a los más jóvenes? ¿Tú encuentras que hay alguien que esté dispuesto a escuchar sobre eso hoy día, que está igual todo tan vociferante, en parte por las redes sociales, en parte por la política, en parte por la política internacional? Sí. Uno evoluciona en el formato, pero no podemos perder la esperanza. A veces. Claro, hay veces que uno no evoluciona. Hay algunos viejos que de mi generación no tienen mucha que tienen la lecera. Pero yo no pierdo la esperanza. Si eso lo hubiese perdido, no estaría ahora insistiendo en espacios de formación, del desarrollo del conocimiento, de la autodidactía, de la autoformación. Creo que no podría hacerlo si no tuviera la esperanza de que en nuestra escuela, como en los trabajos, como en la fábrica, hay muchos jóvenes, llegan muchos jóvenes con aire. Y es su juventud, es este tiempo su juventud, no es como yo viví mi juventud en mi tiempo, es otro tiempo, otros instrumentos, otra realidad, otros quehaceres. Qué difícil darse cuenta de eso, ¿no? ¿Te demoraste tú en darte cuenta de eso? Soy papá. Porque uno igual proyecta, o sea, también como padre. No, yo creo que ese fue uno de los aprendizajes más rápidos que tuve al momento de ser papá. Yo fui papá hace 30 años prácticamente. Y tuve que entender que la infancia de mi hija era su momento, que la adolescencia era su momento, que la juventud, que ser adulta es su momento. Y por tanto, uno se tiene que transformar en el soporte después de todo esto. Ahora, ellos también tienen que entender que mi 51, con mis reflexiones, es mi momento. Es nuestro momento, es otra generación. ¿Cómo conversamos las generaciones? Ahí es donde viene la fraternidad. Ahí es donde tenemos que poner ojo. Yo me acuerdo, mucho tiempo atrás, estábamos en un seminario, me tocó a mí participar de un seminario, y una de las preguntas tenía que ver con esto, con los jóvenes. Entonces, la persona que estaba, digamos que estaba liderando esa conversación dice, ¿qué mensaje le darían ustedes a los jóvenes? ¿Qué le dirían a los jóvenes ahora? Entonces, los demás panelistas decían, ustedes tienen la responsabilidad del cambio, ustedes tienen la bandera. Y yo decía, qué injusto, po. ¿Por qué le vamos? O sea, yo al menos, sin querer ser ejemplo de nada ni de nada, yo les pedí perdón perdónenme este francés, pero por el cagazo que les dejamos, digamos. O sea, perdonen, cabros, no lo pudimos hacer mejor, tratamos, y les dejamos esto.
traten de arreglar lo que más puedan y cuenten con un servidor en lo que yo pueda ayudar, pero no podéis decirle a los jóvenes, Tirarle el ustedes cacho. tienen que arreglar ahora todo esto. Si nosotros fuimos los jóvenes que incendiamos el planeta, entonces ellos ahora tienen que también, con su herramienta, con su realidad, ser conscientes de su tiempo y de su espacio y hacer lo mejor que puedan hacerlo, porque vienen otros jóvenes después. Ellos van a tener 50 y 60 y también van a querer hablar con los jóvenes y decir, oye, no quisimos que la tecnología y la inteligencia artificial dominara, pero no lo pudimos. Oye, Nos queda esta ventanita. dijiste un par de cosas sobre las que quisiera detenerme. Una es, este es su momento y este es mi momento y tenemos que encontrar la manera de hablar. No es tan fácil. No, Uno de los grandes rollos hoy día es que no podemos con facilidad generar diálogos intergeneracionales por la manera en la que está organizada la sociedad que tú describías al inicio, en parte, ¿no? ¿Cómo haces tú para generar esos diálogos y cómo ves a los jóvenes en disposición de hablar? ¿Y qué cosas te funcionan? Cuenta. Sí, no es fácil porque hay una deconstrucción, ¿no?, de esta alma protectora, de esta sensación paternal constante que uno tiene hacia los de la generación de tus hijos. O sea, yo veo un cabrón de 22, que es mi hijo menor, o de 30, de mi hija mayor, y como que me comporto como papá y de pronto tengo que decir, no, pues si no soy el papá. Entonces hay que conversar de tú a tú. Como adultos. Claro, como persona, porque también hay niños con los que uno conversa y el niño no puede hablar como adulto, pero tenés que conversarle y él te va a hablar como niño. Entonces tú lo escuchas con una mentalidad de no bajar ni subir, sino como niño. Pues, que es una cuestión como, es finalmente la dignidad, ¿no? Es sentido común. Yo creo que nos cuesta mucho tener sentido. Y esa es una de las grandes dificultades de comunicación de nuestros tiempos, es querer tener la razón, querer ser dueño de la verdad. Y establecer una jerarquía, porque eso estás mencionando esta también, condición ¿no? paternal, claro, como, no, yo tengo una altura moral porque soy más viejo que tú, he vivido más. Ya, pero esa es tu vida. El joven lleva 20 años que lo ha vivido como ha podido y ha sido una sociedad difícil. La salud mental es terrible, las cantidades de trastornos con los que estamos viviendo ahora. O sea, a lo mejor cuando yo chico me hubiesen declarado algún tipo de trastorno y era distinto. Pero no por eso puedo criticar o hacer juicios de mala calidad a los jóvenes que tienen trastorno. O sea, no corresponde. No es algo tan... yo creo que esa es una clave de poder construir. No es una condición tan neta de mi generación. Sí, al contrario, mi generación está preocupada de proteger, de enseñar, de encauzar, de criticar. Bueno, es que era una sociedad mucho más pero a la larga eso jerárquica, hace mucho más poco patriarcal. Hace poco constructiva. Yo creo que he tenido suerte para poder pensar como pienso. Sí, pues y actuar como actúo, que me cuesta. Te han apaleado. Pero también he tenido la suerte de compartir y trabajar con muchos jóvenes. ¿Eso es lo que te ha ayudado? Esa es una situación extraordinaria. Porque también podría haber trabajado con ellos todo el tiempo y seguir teniendo un rol paternal. Sí. ¿Qué es lo que te cambia a ti, Mario? No hay cambio, hay evolución. No, hay una esencia que yo no sé si... Tengo un montón de maña a mis 50 años, un montón de maña, de trancas múltiples. Pero hay una evolución del entendimiento, de la comprensión de la realidad que te permite construir con los jóvenes. Por ejemplo, mira, te voy a hablar de un caso. En la fábrica nosotros hacemos muchas cosas tecnológicas. La fábrica de Renca. En la claro, fábrica de Renca, no del Centro de necesariamente la Innovación conoce. de la municipalidad, de nuestra comuna. Llegó un joven, Matías, a pedir una piececita en 3D de alguna cosa. Y sobre la marcha, el tipo tiene 20 y algo, es bueno para los juegos, para los gamers. Yo no sé jugar. Mi hijo tiene los Play y todo. Yo nunca he jugado a esas cosas. Mi último juego fue en el Delta 15, en el Paseo Ahumada, año 85, 86. Pero él tenía mucho conocimiento. Entonces él me dice, podríamos hacer acá un encuentro de gamers. Si yo estuviera cerrado a la realidad de, no, aquí tenemos que entregar herramientas para que emprendan, tenemos que reactivar económicamente, le hubiese dicho, no sé. Sin embargo, de alguna manera pensé que eso podía abrir más cancha en nuestro espacio
y traer a los jóvenes. Y que los jóvenes trajeran a sus papás. Y me hacía cumplir 40 objetivos. Mostrar la fábrica, abrir la cancha, conocer a los papás, saber de juego, saber que hay un instrumento que me permite convocar a los jóvenes, que ya no logro convocarlo con un taller de conciencia social, con un taller de formulación de proyectos, con un taller de liderazgo y trabajo en equipo. No, los jóvenes no están ni ahí con eso. Pero sí se van a conectar a través de un juego con un equipo, a través de un juego con el liderazgo. O con sus padres. Con la lógica, con el cariño de los papás, etc. Y montaron ellos me pidieron que nosotros lo ayudáramos, y le dije, ya, yo apaño, pero lo hacen ustedes. Y montaron ellos una jornada de juegos un día sábado, de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, más de 400 personas, que he terminado con la oreja así de hinchada con el ruido de los juegos, pero fue una experiencia que marca un antes y un después en cómo uno entiende la relación con... Y con el espacio. Con los jóvenes. No solo con los jóvenes, sino con cómo usar el espacio. Y cómo ellos se toman un espacio que está destinado a otros elementos, con esa realidad, con la realidad gamers. Mario, me encantaría avanzar hacia el lugar de tu rol como director de la Escuela de Líderes y Lideresas. ¿Por qué eso es importante? ¿Y cuáles son los valores que tienen, según tú, que tener los líderes y las lideresas hoy para el mundo en el que estamos? Los líderes y las lideresas son la primera línea de reacción del pueblo. En pandemia lo vimos. Fíjate que en pandemia surge la pandemia y los líderes y las lideresas nos juntamos, conversamos y determinamos que esto no era una pandemia que tenía un efecto de salud pública, sino también de economía, de salario, de pobreza, de sustento. ¿Cómo vamos a vivir si es que hay pandemia? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo llevo plata para la casa, para el pan? ¿Cómo lo vamos a hacer con las familias que están postradas, los viejos? Los niños no van a celebrar su día. Preocupaciones que no están en el mundo de la urgencia política, ¿no? Estaban ahí en la base. Entonces arranca la pandemia la quincena de marzo. El 1 de abril, muchas comunidades armando cajas de mercadería, cuando el Estado llegó en julio con la mercadería. O sea, la urgencia se detecta con la sensibilidad real mucho más rápido a partir de las dirigencias sociales, que son las que mueven. Ese es un elemento que me motiva al 100%. Otro elemento es, tenemos todavía grandes desigualdades, muchas desigualdades. Una de ellas, esta cancha dispareja, es el nivel y la calidad de las discusiones, el nivel y la calidad del diseño de las políticas públicas. Y para que los líderes y las lideresas sociales, con la precariedad cultural que tenemos, ¿cierto? Nos hemos sido educados en la universidad, nos hemos leído los mejores libros, tenemos una experiencia que sistematizamos, la transformamos en instrumentos. Puedan participar de acá, tienen que tener algún tipo de formación. Claro. Y la escuela cumple ese rol, que no es al 100%. O sea, nosotros hacemos una clase de economía donde mi hermano Cantuaria va a hablar de la banca ética durante 2 horas, donde José Ramos va a hablar de productividad durante 2 horas, y eso es lo que hacemos. Entonces le decimos, ahí tiene una realidad, elijan ustedes por dónde se van a ir. Profundicen el conocimiento con lo que tenemos acá. La profe Nacha va a hablar de género, de inclusión, les muestra una realidad sobre por qué, ¿cierto?, las reivindicaciones, qué tipos de feminismo. Y hay mujeres que son machistas y ahí como que confrontan su situación y entienden las reivindicaciones de la mujer, la historia, ¿no? Formulamos proyectos y algunos dicen, yo quiero postular, quiero arreglar la plaza, quiero hacer una sede, no sé hacer un proyecto. Le damos un taller de sesión de formulación de proyectos, cosa que empiecen ellos a pinchar, ¿cierto?, todas las oportunidades de financiamiento que hay. Le hacemos clases de cívica. Es importante comprender esto de lo relevante que es que esas personas en el fondo tengan mejores herramientas para representar a quienes representan y cómo eso irradia a las comunidades, ¿no? Total. Le hacemos clases de cívica donde ellos aprenden qué es la Constitución, qué son las leyes, qué son las normas, qué son los poderes del Estado. Y eso nos permite, con toda esa formación, es que ellos puedan entrar a un COSOC, que ellos puedan ser, entre comillas, asesores de diputados o senadores en la discusión del diseño de política pública. No estamos todavía en todas las comisiones, no nos han invitado todavía, pero estamos entrando. Eso permite que muchos dirigentes y dirigentas sean hoy día concejales. Espérate, es muy claro lo que ganan los dirigentes y dirigentas, pero ¿qué gana el sistema con integrar a los dirigentes? De realidad,
Hay un sentido de realidad muy ajeno en la política. O sea... Viven en planetas diferentes, ¿no? Mira el mundo político, cómo tenemos un fanatismo en la derecha, cómo tenemos una soberbia en la izquierda, cómo no conversan, como nosotros, espectadores del pueblo, la base, las poblaciones, los comités, las colonias urbanas, los clubes deportivos, los grupos religiosos, los ciclistas, estamos mirando, es decir, como con todo el cariño, decir, cabros, pónganse de acuerdo, porfa, para que avancemos, mira que nosotros estamos urgidos, necesitamos mejoras en las pensiones, necesitamos mejoras en la salud, necesitamos mejoras en la educación, y ustedes están preocupados de un fanatismo de allá, una soberbia de acá, quién es más intelectual que el otro, quién llega primero, pónganse de acuerdo. Y de una transaca del poder, porque ojalá fuera una intelectual, pero tampoco lo es, digamos. Además, una intelectualidad muy mal ocupada, es tanto conocimiento que hay ahí, tantas redes, destinado tanto poder, al cálculo. Destinado al cálculo electoral, al poder por el poder. Todavía no tenemos nosotros claridad de para qué quieren el poder. Entonces, el que estén dirigentes y dirigentas, vecinos y vecinas, porque no solo son dirigentes, líderes, lideresas de distintas instituciones, trabajando con estos señores, es porque les pegamos el aterrizaje. Mario, y una cosa que a ti te debe haber tocado mucho como dirigente, te lo comentaba antes de empezar esta entrevista, de que muchas de las personas que llegan a acuerdos pagan muchos costos. Hay una cierta valentía para poder ir adelante con los acuerdos, porque va a defraudar a muchos. Cuando uno se pone de acuerdo con alguien, hay algo que deja. Y cuando deja algo, hay alguien que sufre porque uno dejó eso. Entonces, ¿cómo tú siembras esa semilla en esta escuela de líderes y lideresas del valor de los acuerdos? Tú citaste a Silvio delante. Es que además viene este año, así que estoy súper fresquita. Estamos listos ya, ahí vamos a ver cómo. Pero Silvio en la pequeña serenata de una dice que me perdonen los muertos de mi felicidad. Cuando estuvo en Chile en el concierto cantó esa canción en el año 90 que le dedicó a Víctor Jara y él dice, todas las felicidades cuestan muertos. No estoy hablando de personas, no quiero que se confunda, pero en el mundo de la innovación hay una ciencia ahí, estudiosa, que habla de la innovación destructiva. Fíjate que nosotros hicimos años atrás un proyecto de internet para la comunidad. 170 familias, logramos que 48 tengan un notebook con internet, con un paquete de datos que les permitía a los hijos hacer las tareas en la casa y no tener que ir al ciber. Hermoso proyecto, pero no echamos el ciber. Echamos un negocio de un señor que tenía 6 computadores que la ponía a disposición. Tenemos que avanzar y hay para crear no podemos no destruir, no podemos, pero veamos la forma en que esa destrucción tenga un segundo amparo, que tenga una condición de reserva. Tuvimos 2 oportunidades para cambiar constitucionalmente a Chile y teníamos que ponernos de acuerdo desde los libertarios hasta el Partido Comunista, hasta el MIR, hasta el Frente Patriótico. Teníamos que ponernos de acuerdo. Y lo hicimos pésimo. Y lo hicimos pésimo. Entonces, ¿cómo nos vamos a aprender de esas 2 experiencias que fueron nombradas en todo el planeta? No hay todavía tantos ejemplos de democracia como esos 2 espacios si hubiesen salido exitosos. Todas las constituciones son sangrientas. Nosotros le vamos a cambiar con democracia, imagínate. Era un ejemplo al mundo. No lo hicimos, perdimos una oportunidad. Bueno, no podemos seguir perdiendo oportunidad. Lo que hay que pedirle a estos señores es, pónganse de acuerdo, porque las rebeliones que vienen, los estallidos sociales que vienen, porque las desconfianzas que hay, son muy caras para las personas, para la ciudadanía, y no hablo de precio, hablo de humanidad, hablo de dignidad, hablo de oportunidades, hablo de desarrollo, hablo de felicidad, ¿cierto? Entonces, yo si pudiese tener la oportunidad de hablarle a los políticos y decirle algo, es, cabrón, pónganse de acuerdo, piensen en la gente y escuchen. Con eso yo creo que podríamos avanzar en función de tener un mejor país. No va a ser el país que soñamos, no va a ser el país más adecuado, pero va a ser mejor del que tenemos. No creo que estemos pasando por tan malos momentos. Los empresarios lloran por acá, los pobres lloramos por acá,
el mundo político hace lo suyo por acá, la gente de la educación por allá. Yo creo que estamos en condiciones técnicas de hacer muy bien las cosas si le ponemos más humanidad. Muchas gracias por esta conversación. Qué alegría tenerte en Pares Muchas Impares. gracias. Buscamos traer ideas y voces distintas con experiencias diversas en una sociedad que es diversa, pero se muestra poco diversa. Y por eso la invitación es a recoger con una escucha amorosa, como recomendaba Mario, esas ideas, integrarlas en la vida y hacer de este el país que queremos que sea. Vamos a una pausa y volvemos con más de Pares Impares. Nuestros vecinos de Colombia han vivido una historia que ha sido dramática y fue todo el proceso de recuperación de la paz a propósito de la época de las FARC, ¿no? En ese país se creó una herramienta tecnológica que es un puente de diálogo entre todos los actores de la sociedad, entre personas que pertenecían a las FARC, víctimas de ese periodo, la ciudadanía, las autoridades. Y esta iniciativa llamada Reconectando lo que busca es, mira, lo dice la frase, reconectarlos a todos para volver a trazar esos puentes que se cayeron alguna vez. Revisémoslo en la siguiente nota de Camila Sumastre. Se trata de un conflicto que se ha extendido por más de 5 décadas, una disputa que tiene como protagonistas al Estado colombiano, grupos paramilitares y guerrillas de extrema izquierda, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o más conocidas como FARC. 500.000 personas muertas y prácticas como secuestros, reclutamiento forzado de menores, violaciones y desplazamientos masivos de comunidades fueron algunos de los violentos hitos que han marcado estos enfrentamientos. Esto nunca fueron batallas clásicas como las que vemos en contextos de guerras internacionales. Son combates territorialmente específicos, de corta duración y, como es propio de los conflictos armados internos post-Guerra Fría, los mayores índices de victimización fueron por cuenta de la sociedad civil. En Colombia hoy hay 9 millones de personas registradas como víctimas ante el Estado colombiano. Muchas veces en la acera de la casa pues veíamos las armas, veíamos las drogas que se escondían en los ladrillos de las casas y que por supuesto vivíamos con eso, jugábamos a la pelota en la calle, en la esquina de la calle, mientras éramos amigos también de los muchachos del barrio. Llamarle muchachos del barrio eran los muchachos que hacían parte de estas estructuras, de estos grupos delincuenciales. Situación que sentó las bases para la polarización. Entre múltiples intentos por la búsqueda de terminar el conflicto, entre ellos un referéndum rechazado por el 50,2% de los colombianos, finalmente en noviembre de 2016 se firmó el acuerdo de paz definitivo entre ambas partes, algo que incluso significó la entrega del Nobel de la Paz para el expresidente Juan Manuel Santos. Junto a ella nace otra instancia en 2017, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Su fin, ayudar a aclarar lo ocurrido durante los enfrentamientos armados y dejar plasmadas las diferentes evidencias. Una comisión de verdad, con una duración de 3 años, para que diera cuenta de lo acontecido en este país. Además de eso, hubo varias comisiones más pequeñas, muchos informes escritos también por organizaciones de la sociedad civil. Y el reto gigante, ahora más, pero en su momento era cómo llamamos a los indiferentes y a las personas que son opositoras de esta manera de salir del conflicto armado. Cómo tender esos puentes, cómo hablas con los empresarios, con los militares, con los familiares de los militares, ¿no? En este contexto y en apoyo a la comisión surge Reconectando en 2018. La iniciativa con enfoque ecopsicosocial genera espacios de diálogo entre distintos actores, promoviendo la sanación en paralelo al proceso de desmovilización. Reconectando se vuelve un lugar donde creamos una aldea que dura 5 días o 10 días o 2 días y donde todas las actividades están orientadas a podernos ver no solo como personas heridas, sino también como personas capaces de sanar y de sanar colectivamente y capaces de empezar a dialogar desde otro lugar. Facilitar el encuentro entre personas de diferentes orillas del conflicto armado. En ese sentido, los laboratorios de Reconectando invitaron siempre a personas excombatientes de diferentes grupos, pero también a víctimas, líderes y lideresas sociales, artistas, académicos, inclusive empresarios.
Las metodologías para regenerar vínculos son variadas, entre ellas los llamados laboratorios, donde grupos de 20 personas de distintos territorios se reúnen para dialogar y reconocerse mutuamente, así como el teatro del testigo, una dinámica en la que los participantes cuentan sus historias sin que sea necesario hablar de reconciliación. Gracias a estas experiencias, ya sea en terreno, a través de reuniones por Zoom o en instancias internacionales, más de 8.000 personas se han visto beneficiadas. Tenemos una columna vertebral que es la metodología del trabajo que reconecta y que tiene 4 momentos bien definidos. Un momento de entrar en gratitud para reconocer todo lo que nos sostiene. Un segundo momento que es honrar el dolor y que es una serie de prácticas con las cuales podemos reconocer nuestros propios dolores y los de los demás. Un tercer momento que es ver con ojos nuevos para recuperar la conciencia de interconexión e interdependencia con todos los seres que hacen parte de la red de la vida. Y finalmente, un cuarto momento que es seguir adelante. Para muchos esta instancia se convirtió en un espacio de encuentro, perdón y sanación, tan clave para recomponer una sociedad fracturada. Cuando se da esto, de repente una madre se para enfrente de un excombatiente, y esto ha pasado con las FARC, con el ejército y con los paramilitares, y le dice: yo quiero pedirle perdón, porque yo a usted lo he odiado por mucho tiempo y le he deseado lo peor, porque ustedes asesinaron a mi esposo enfrente mío, ustedes decapitaron a un vecino, ustedes violaron a mis hijas o a mí, y yo quiero que ustedes paguen por eso. Pero después de escuchar tu historia, me doy cuenta que tú podrías ser mi hijo. Esto ha pasado una y otra vez. Nosotros no proponemos el perdón, pero es algo que emerge. Ayúdame a gritar, ayúdame a gritar. Lo que más a mí me pudo transformar al llegar a este primer laboratorio fue darme un espacio para poder llorar la guerra de mi país. Yo no lo había hecho hasta ese momento. O sea, llorarlo con profundidad, sentir el dolor con profundidad. Se trata de un proceso orientado a manejar el trauma y humanizar el dolor en comunidad. Sin embargo, aunque han habido avances entre los distintos grupos, especialistas advierten que la polarización sigue entre los habitantes ante la búsqueda de verdad, una que tiene distintas historias al considerar que cerca de 8 millones de personas han tenido que desplazarse debido a los enfrentamientos. El dolor, cuando se maneja en colectivo, en comunidad, no es el final de la historia, cualquiera sea la historia, sino que es un umbral hacia otras formas de vida. Y que sanar en comunidad junto a la naturaleza es la mejor respuesta. En ese poderse ver en el dolor del otro y poder sentir el dolor del otro también se ve como la guerra nos ha separado. Y de esas separaciones también emergen los nuevos ciclos de violencia. ¿Cuál es el tipo de verdad que sana las heridas en una sociedad con estos legados de guerra? Y esa es una pregunta que no hemos podido resolver. Muchos colombianos no conocen el informe. A la fecha, más de 28.000 excombatientes ya se han reintegrado a la sociedad. Si bien la comisión ya finalizó, Reconectando sigue con la misión. Ahora, bajo el nombre de Micelio, la Fundación busca generar nuevos vínculos ante el profundo quiebre que persiste a raíz del conflicto. Es una herida que Colombia busca sanar. No somos el país de la coca, no somos el país del narcotráfico, no somos el país de la muerte en estos 50 años de guerra entre nosotros mismos. Yo sueño con una Colombia que como colombianos podamos saber quiénes somos como colombianos. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra memoria? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? La naturaleza de los seres humanos tiene sentido en la medida en que nos relacionamos con otros. Aprendemos de otros desde muy pequeños. Si no tenemos a otros no podemos sobrevivir. También nos desarrollamos gracias a que vimos en alguna parte un modelo que nos llevó a seguir ese camino. Alguien nos siembra una idea. Y es por eso que la inspiración que surge de otros humanos, de la experiencia de la interacción con otros, resulta crítica. Salimos a la calle a preguntarles a ustedes, ¿quién los inspiró? ¿Qué les pasó con eso? Y esta es su respuesta en Voces Humanas. La persona que me inspira es mi hermana Tamara, es mi hermana mayor y encuentro que es una trabajadora fenomenal. Me inspiró a hacer lo que hago hoy día, que es cuidar niños y, no sé, le debo mucha enseñanza a ella. Me inspiraría, yo creo, más que nada en Jaime Fillol, por ejemplo, hablando del deporte. Fui fanático del tenis toda la vida. Me inspira a mí es Van der Rohe, arquitecto alemán,
ya fallecido lamentablemente. En mi profesión, es un referente para mi profesión. A mí me inspiran mis dos abuelas. Yo creo que día a día, cuando ella, a pesar de todas las cosas que pasan, se levanta y sigue dándole y sigue siendo la mejor en su pega, en la familia, en todas las cosas. Mi abuela materna, porque ella nació en una clase muy baja, entonces a mí siempre me ha inspirado el hecho de que ella se haya esforzado y que haya combatido todos los prejuicios y haya salido adelante. Y mi abuela paterna, porque ella me crió desde muy pequeña. O sea, yo no tuve la suerte de que mis papás me pudieran criar, entonces ella siempre estuvo ahí conmigo. Bueno, en ese tiempo él llegó a ser el mejor rankeado. Fue presidente de la Asociación de Tenistas Profesionales a nivel mundial. Y es el abuelo de Jarry, de Nicolás Jarry. Eso te ayuda a mejorar tu tenis. Yo llegué a jugar varios campeonatos, incluso salí campeón del banco. Yo trabajé en un banco toda mi vida. Y la tengo en todo, incluso lo tengo tatuado. Tengo un tatuaje que es una cruz, representa su pilar, muy conocido en el pabellón de Barcelona. Bueno, yo creo que siempre hay que tener un referente para avanzar y tratar a veces incluso de copiar cosas buenas que tienen, porque todos tenemos cosas buenas y cosas malas en nuestra vida. Y hay que tratar de ser bueno en esta vida. Ellas me enseñaron mucho a ser perseverante, también a seguir mis sueños, que si quería algo, que fuera por ello. Entonces, siempre me he sentido muy guiada por ellas. Para seguir, para saber para dónde uno va, para tener claras las ideas y bueno, para aspirar a algo, ¿no? Porque son como un ancla que nos mantienen con algo unido. Siempre es importante saber que uno en una sociedad no está solo. Y lo mejor para inspirarse es que en el fondo, si otra persona te causa inspiración, es que tú veas eso como una forma de siempre mejorar todos los días. Que no quedarte estancado, y siempre es bueno tener a alguien que admirar y que ver, y admirar es un sentimiento tan bonito y que siempre es bueno sentirlo. Hasta aquí llega este capítulo de Pares Impares. Estamos terminando, afinando los últimos detalles de la nueva temporada que llega pronto, porque luego de haber hecho este recorrido y haber conocido a todas estas personas que les hemos mostrado durante los recuentos de la temporada en este verano, sabemos que el desafío es grande. Necesitamos encontrar nuevas inspiraciones, otras ideas y mantener vigente este llamado que es un grito que necesitamos todos, y es: nos necesitamos unos a otros. Es obvio, lo sabemos hace tiempo, y sin embargo en nuestras prácticas cotidianas se nos escapa el conejo, se nos escapa el otro, lo dejamos de ver y empezamos a pelear. Y esa ruta nos lleva al despeñadero. Eso también lo sabemos, está hasta estudiado. Las comunidades que están más unidas, las que se comunican mejor, también le pasa a las familias que están más unidas y se comunican mejor, llegan más lejos y llegan parejamente bien. Es una expectativa que tenemos, un sueño en este nuevo ciclo de gobierno que estamos comenzando, que queremos mantener y polinizar a muchas otras mentes para que el país en que vivimos sea más parecido al que soñamos. Nos vemos en el próximo capítulo. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.